No se tira por los 4 estrellas en los banners. Esto es algo que todo el mundo conoce, pero nadie hace. Y yo me incluyo porque hace poco tiré unas multis timidillas a KB para sacarlo C6, ya que no lo tenía C6 y lo quería jugar y probar con el equipo de Bloom de Nilou. Y hoy, pensando en eso, y muchas veces me preguntáis qué constelación de los 4 estrellas es importante, vamos a tener una tier list muy distinta, con una idea que seguramente ayude mucho a la comunidad, ya que es una tier list de las mejores constelaciones de los 4 estrellas. Tanto por un lado, como si hay gente que no sabe hasta qué punto calentarse por un 4 estrellas y no siempre la C6 es la mejor, como también por el punto de ayudar y que haya gente que conozca cuál es la mejor constelación de cada personaje, tanto cuando funciona bien como el prime del personaje 4 estrellas, por si acaso ya tiene esa constelación, no se caliente, no seguir tirando y no perder el pity con un 5 estrellas. Así que hoy os traigo y os traemos de parte del equipo del canal una tier list de las mejores constelaciones de los 4 estrellas. No sé si el vídeo va a ser largo o corto, como os gusta, cortitos, pero gracias a los editores y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por toda vuestra ayuda y vuestro apoyo. Esto ya sabéis que ayuda un montón al canal para que se posicione, se recomiende, crezca y explotemos en Natlan, porque va a explotar como las ultis de Bennett que explotan. Y vamos con la tier list de los 4 estrellas y, mejor dicho, constelaciones de los 4 estrellas. Bien, es constelaciones de 4 estrellas. Esto lo digo y es importante por lo siguiente. Muchos y muchas esperarían que quizá, bueno, como es una tier de 4 estrellas, pues bueno, ya tenemos... No, porque es de las mejores constelaciones, de las que te podrían llegar a cambiar la cuenta. No es de los 4 estrellas como tal. Así que empezamos, y lo bueno es que con cada personaje haré una breve descripción, os diré la constelación, la que a lo mejor le da un funcionamiento bueno y la que puede llegar a cambiar el personaje. Vamos a empezar quizá por el orden, están en orden de salida de hecho los personajes desde Fontaine hasta los más antiguos. Como sabemos que los más antiguos como Bennett, Xingqiu y demás son interesantes, esta vez empezaré desde el final hasta el principio. Gaming a C1 ya puede hacer toda su función y reventarse todos los abismos. La C6, como bien sabéis, le da 20 de probabilidad y 40 daño crítico en tus descendentes ejecutados desde la elemental. Recordemos que el combo de Gaming es ulti, 2 descendentes desde la elemental, un descendente con el salto, con el mandoblazo que escala con tu ataque normal, y luego a partir de ahí uno con la elemental, uno con el mandoble, uno elemental, uno mandoble, con lo cual no aporta al 100% de tu daño esta C6, pero es importante, con lo cual la C1 Gaming funciona perfectamente, la C6 lo pondré en A alto y ya veremos, porque habrá otras constelaciones que directamente vayan a S porque cambian. También, ahora que lo pienso, disclaimer, hay personajes que son soportes dedicados que su C6 es súper importante para habilitar equipos, como por ejemplo Sara, que de hecho sin C6 no la recomiendo. Gorou, por ejemplo, se puede jugar sin C6, que no es lo normal en los soportes dedicados. Mika también se puede jugar sin C6, pero son importantes. Pero por ejemplo Faruzan es otro personaje que sin la C6 literalmente no funciona. Así que esto es interesante empezar así, porque literal digo que Faruzan y Sara, es que si no tenéis la C6 no recomendaría ni siquiera jugar a Faruzan y a Sara. Ahora, por cerrar Mika y Gorou, Mika sí puede jugarse como best in slot si vas a jugar Furina, Raiden, Eula, sin llegar a ser C6, apenas con la C2 para ganar un poco más de cargas y de velocidad de ataque. La C3, no, la C5, perdón, es la que ya te da la elemental más 3 para más velocidad de ataque, y ya recién la C6 te da el bono año físico extra, que igual sería bastante interesante, pero Mika y Gorou se pueden jugar en sus equipos, tanto de Eula como de Ito respectivamente, sin la C6. Son fuertes con la C6, pero se pueden jugar sin C6. Luego, hay personajes que no dependen de una constelación. Cookie tiene una C6 que ya sabéis que os ha pasado a muchos, que cuando ella al entrar al campo y al tirar la elemental su barra de vida disminuye como Jutao. Pues básicamente lo que ocurre con Cookie es que tiene una C6 que si te golpean en el momento exacto y demás no te vas al otro barrio, te quedas con 1 de vida, y eso hace que muchas veces, además que se activa una pasiva que te da más maestría todavía y hará más daño de Hyperbloom, con lo cual la C6 de Cookie es interesante pero no es necesaria. Cookie a C0 hace su trabajo perfectamente, y si tienes un mínimo de reflejos y manos o repites la sala y no pasa nada, Cookie ni siquiera recuerdas que su C6 existe y lo recordarás una vez cada muchísimo. Así que la pondré por aquí porque Cookie C0 es un jinete del apocalipsis que iría súper arriba en una tier list de 4 estrellas, pero como constelación ella C0 lo hace todo, así que ve bajo por aquí. Seguimos en el orden porque he traído algunos soportes dedicados a la conversación. Vamos con Chebrus. Chebrus
Es una Nilou de 4 estrellas para equipos de sobrecarga en vez de Bloom. Mucha gente la considera una especie de soporte dedicado como estos personajes, pero la verdad es que su función es distinta, es más habilitadora como Nilou. Y la realidad es que la C1 da más energía a un personaje, bueno, a todo el equipo, pero solo una vez por rotación. Y luego la C6 lo que hace es dar solo al personaje en campo, y repito, solo al personaje en campo, que reciba curación de Chebrousse, un bono daño elemental de un 20% que estaquea 3 veces. Cada tick de curación, que son muy lentos, con lo cual Chebrousse, a diferencia del resto de soportes dedicados, su C6 de hecho es hasta mala, que nadie se mate por la C6 de Chebrousse, y Chebrousse le pasa como a Cookie. Es un personaje que a C0 hace todo perfectamente, su C1 es interesante, pero da exactamente igual. Chebrousse a C0 hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, Sakarosa. A Sakarosa no solo es uno de los personajes más importantes del juego, y la estoy poniendo un poco antes, ahora vamos con el orden de setos y todo lo demás, pero básicamente a Sakarosa le ocurre una cosa sencilla, y es que ella con la C1 ganas una carga más de tu habilidad elemental, tiene 15 segundos de cooldown tu elemental, si no recuerdo mal, y es cooldown independiente, y aparte tiene el sacrificio que te permite tener también un reseteo de elemental. Eso hace que puedas tener 3 elementales en primera rotación y en la segunda rotación 2. Si no tuvieses la C1 tendrías 2 elementales en primera rotación y en segunda rotación 1. Es decir, es prácticamente la mitad de energía con la C1 de Sakarosa, con lo cual es súper importante esa C1, no sé si es la C1 o la C2, ahora mismo creo que es la C1, que te da la doble habilidad elemental, con lo cual la C1 de Sakarosa, que es una constelación muy cercana, de hecho, o sea, muy fácil de conseguir y que saldría en cualquier momento sin querer, la voy a poner por aquí en ese. Ahora sí, seguimos el orden. Setos. Setos es un carry electro que, como dije en otras tier y vídeos y su build y toda la historia, está ahí como que, pues como Freminet o como Yanfei o como estos carries 4 estrellas que, bueno, detrás pues obviamente de Raiden, de Clorinde, de Sino. Lo que ocurre con Setos es muy sencillo, le voy a poner por aquí en C porque realmente ni siquiera importa. A ver, es importante su constelación, pero el personaje como tal no, quizá en B bajo lo pondría. Lo que ocurre con Setos es que él tiene una pasiva que cada vez que tiras un cargado restas tu propia energía, tiene un coste bajo y se jugará con equipos que generen una energía decente. Principalmente la core de Setos es la misma que la de Clorinde y la de Sino, que es Furina Nahida Baizu, es su best in slot. Y el problema que ocurre con Setos es que su C6 no es que sea increíblemente poderosa, es que es dependiente. Su C6 hace que ese coste de energía que pierdes lo restablezcas, entonces ya no pierdes energía con cada cargado. Entonces en ese momento pues ya puedes no construir tanta recarga de energía y solo construir proporción crítica y demás para que sea un carry. Y al fin y al cabo un con C6 sigue estando por debajo de Clorinde en óptimas condiciones. Con lo cual, Setos, pues por aquí, tiene una C6 divertida, pero ni siquiera hay que matarse por ella. Charlotte tiene una C1 y una C2 que te suman más ataque, que se traduce en más healing, una C4 que te da más energía, y Charlotte realmente a C0 hace todo bien, al igual que Cookie y Chebrousse, pero incluso ella con constelaciones aporta menos que ellas dos, así que Charlotte C0 no hay que matarse porque constelaciones no hacen nada. Freminet por aquí a la altura de Setos, muy parecido. Su C6 como carry lo que hace es básicamente darte más probabilidad y más daño crítico para que te capees la proporción, para que no construyas demasiada recarga y puedas alcanzar unos daños, como digo, parecidos a Eula, si sumas un equipo de Freminet con Furina, con Mika C6 y con un Electro que puede ser por Raiden o Fischl. En el caso de Freminet, perfectamente Fischl, porque Raiden convea con Eula porque da más daño a los ultis del equipo, y Freminet su daño viene de su habilidad elemental y los hits físicos que suelta con su habilidad elemental, con lo cual combina mejor con Fischl. Entonces tiene una C6 que para ser carry pues muy poderosa y tal, pero no sirve para nada, no cambia ningún equipo, no te habilita nada nuevo, no mejora Eula con la C6, igual que no mejora Clorinde con la C6, con lo cual son C6 importantes, pero aquí en B porque no te van a cambiar la cuenta. Lynette tiene una C4 que te duplica tu habilidad elemental, te da 2 cargas, como la C1 de Yelan. Esto facilita la exploración para quien tenga Lynette en su equipo de exploración y además hace que se genere más energía para el equipo. Adicionalmente a esto, Lynette se está jugando con Favonius o con Sacrificio, simplemente con su rol de soporte de pues meter sombra verde, bufar el ataque del equipo, tirar la ulti para generar un taunt a los enemigos y que no te golpeen y generar energía, aparte de la exploración. Es decir, es útil, tiene muchísimas cosas buenas, aunque se use menos que Kazuha, que Sakarosa como soporte Sanemo. Entonces la C4 de Lynette es interesante, duplicar su habilidad elemental porque maximiza su aporte como support y además tener 2 elementales, sabéis que cuando castea el elemental hace lo de perder y ganar vida como los personajes de Fontaine en general, y eso pues si lo llevas como sub DPS de Scaramouche con Faruzan C6 te da también la activación del cazador fantasmal para ir a daño, ya que en un equipo de Scaramouche no iría a sombra verde. Así que Lynette es raro, pero su C4 va por aquí en abajo porque es muy interesante. De hecho voy a poner a Gaming por encima de Gorou y Mika porque Gaming como carry
es uno de los mejores carries del juego, siendo 4 estrellas, y directamente sería a los jinetes del apocalipsis. Dory. Bueno, Lynette, por último, la C6 te imbuye de Anemo para ser carry y tal, pero da igual. Dory, la C6 de Dory es lo mismo que Lynette, solo que Dory no hace nada en ninguna cuenta, así que básicamente Dory tiene una C6 que te imbuye también de Electro para poder ser carry en el campo de Hyperbloom, es decir, haciéndose la de Cookie, pero en campo, jugándose triple maestría y pues pegando con Electro cada vez que tiras tu elemental, que además si vas con sacrificio puedes duplicar tu elemental y pues eso, estar como unos 8 o 9 segundos en campo explotando los Hyperbloom tanto con tu ulti como con tus básicos imbuidos de Electro. ¿Es importante? No. Es una curiosidad de cómo se podría jugar Dory, pero olvidaos. Collei realmente su importante es la C2. Es un soporte decente, pero a día de hoy está por debajo de todo el resto de soportes de Dendro. Al principio se usó porque no había más personajes Dendro, pero a día de hoy pues ha quedado muy desplazada, incluso por el mismo viajero Dendro, que es gratis y te la regalan a la misma altura de Collei, es decir, cuando empieza Sumeru. Así que Collei, su C2 es lo importante y lo que hace es que ganas más segundos de imbuición de Dendro en los enemigos, porque lo que hace es que después de tu boomerang ganas ese área adicional que va a aplicar Dendro a melee a los enemigos, y no sé si te da más segundos de la ulti o algo así, creo recordar. La cosa es que su C2 es lo importante porque hace que al final su tiempo de aplicación de Dendro para que sea un soporte Dendro fuera del campo sea ligeramente mayor. ¿Cambia las cuentas? No, la verdad es que no. La Collei te la regalan y si quieren en algún momento saldrá C2 y ya está, así que creo que la pondré por aquí en B bajo. Siguiente, Heizu. Heizu tiene una C4 que te da energía y una C6 que, al igual que Freminet, lo que te suma es más probabilidad crítica y daño crítico en tu habilidad elemental, que es tu puñetazo que tienes cada 10 segundos, con lo que podrías tirar 2 por rotación, uno al principio y uno al final. ¿Es interesante? Hombre, pues si vas con Faruzan C6, Furina C2 y Bennett, ya mucha gente, yo mismo he alcanzado 600.000, más de medio millón con el puñetazo. Me acuerdo cuando lo hice que mucha gente dijo, mi Raiden pega menos, miñi. Pues a ver, es divertido, un puñetazo ahí de medio millón, pero no tiene más y a nivel de daño por rotación total, estando ya sigue por debajo de Xiao y de Scaramouche en condiciones óptimas. Con lo cual lo pondría por aquí por encima de Freminet, pero no te va a cambiar la cuenta. Candace. Candace no tiene ninguna constelación importante más allá de la C6, que lo que hace es, le voy a poner por aquí directamente con Dory, con esta gente por aquí, que la C6 hace que tu ulti haga más multihits de hidro. ¿Eso está bien? Depende. Hay equipos donde los multihits de hidro podrían perjudicar porque te pueden robar vaporizados. Así que literalmente la C6 concretamente de Candace aumenta el daño total, pero puede, como digo, perjudicar en algún equipo concreto. Así que la C6 de Candace incluso mala. KB tiene dos constelaciones importantes que son la C4, que aumenta el daño de Bloom, que genera el propio KB, pero recordemos que los equipos de Bloom es complicado que todos los Bloom los genere un solo personaje, y luego la C6, que te da cada 3 segundos un hit equivalente a tu elemental que obliga a todos los Blooms a explotar, y esta C6 sí que te aumenta el daño si tienes la suficiente aplicación hidro jugando KB junto a Nilou Shinkyu, y de último puedes jugar otro hidro o puedes jugar más aplicación dentro, que podría ser Emily o Nahida Ámbar para el bufo de maestría KB, que no se aprovecha tanto porque ya sabéis, como acabo de explicar, que en los equipos de Bloom la maestría no solo la aprovecha el personaje en campo, sino la aprovechan todos los personajes del equipo porque los Blooms se dividen, lo va generando quien va aplicando el elemento. Con lo cual, es interesante la C6 de KB, sería algo parecido a esta C6 de algunos carries por aquí, quizá por encima, es más útil que la C6 de Chebrus y que la de Cookie realmente. Quizá la pondría por aquí, a quien le gusten los equipos de Bloom con KB, porque sí es interesante y sí es fuerte. Kirara no tiene nada más allá. Kirara básicamente tiene una C4 que te da energía, si no recuerdo mal, aumenta un poco las constelaciones del daño que puede hacer con la ulti y que se restaquee el escudo, pero la realidad es que Kirara con C0 hace todo lo que tiene que hacer, es un escudo medio decente, puede aplicar en campo. Kirara las constelaciones dan exactamente igual. Yao Yao, parecido a Kirara. Realmente tiene constelaciones que lo que hacen es más hits del conejo para que tengas más hits de curación o más aplicación de dendro, pero la realidad es que su funcionamiento como tal no cambia mucho. Yao Yao está por debajo de Baizu, y Yao Yao estos ticks extra, tanto de curación como de aplicación dendro, que igual como siempre expliqué, están mal distribuidos porque su elemental tiene utilización de 10, cooldown de 15, pero su ulti tiene cooldown de 20, pero spameas 3 conejos y cada conejo tiene duración de 5 y tienes que estar en campo dando saltitos para spamearlos o dasheando. Entonces nunca tienes un full up time, es decir, tienes que entrar y salir, con lo cual el equipo real que se beneficia de esta rotación extraña es básicamente los equipos de Bloom.
Y los equipos de Bloom se juegan sin Yao Yao, se juegan con Kokomi, incluso ahora con Shiswai no es tan mal. Entonces, la realidad es que Yao Yao, pues sí, tienes una C6 que te da más tics del conejo y tal, que son más golpes de dentro y más curación, pero es que no aporta nada, no cambia nada el personaje. Layla, algo parecido a estos personajes con aporte defensivo. Layla es súper parecida a Kirara. Es solo un escudo y es cierto que la C6 de Layla lo que hace es darte más daño en los tics de la ulti, que hace que además los tics de la ulti escalen con tu vida, con lo cual merece un poquito más la pena llevar la vida para su escudo, que es como va Layla, full vida, porque además tu C6 hará que hagas un poco más de daño. Además, tu C4 buffa los ataques normales y cargados, si no recuerdo mal, también del personaje que esté bajo los efectos de tu ulti. ¿Esto aporta al equipo? ¿Esto o algún personaje roto? ¿Este buffo es suficiente o relevante? No. Layla, esas constelaciones C4 y C6 son solo como para que alguien las lea y diga, ah, pues si yo ya juego Layla y saco la C4, hago más daño con mi carry. No sirven para nada, no te aportan demasiado. La activación de ese daño de ataque normal y cargado, de hecho, no se activa del todo bien y no se activa todo lo rápido que te gustaría. Así que realmente, como estos soportes defensivos de aquí, AC0 hace su trabajo perfectamente, que es darte un escudo, o tirar los conejitos y curar y meter golpes dentro. Yunjin tiene una C6 que te da más velocidad de ataque. Más velocidad de ataque, creo que es, no sé si un 12%, hace que luego con el hit lag al final sea una especie de 6, 7, 8%, pero sumado a otros buffos de velocidad de ataque más el de ataque normal, se nota bastante porque el carry principal que tenga más velocidad de ataque, aparte del bufo de ataque normal que te da Yunjin, puede llegar a servir, es decir, Yunjin con la C6 y solo con la C6, como dije en otros vídeos, puede aportar más que Candace, por así decir, dentro de lo que es bufar ataques normales por la velocidad de ataque, que Candace no te da ningún buffo de velocidad de ataque. Así que dentro de lo que cabe, pues Yunjin tendría una C6 de soporte más o menos decente, que puede hacer algo y que ayuda y que supera a Candace como buffer de ataque normal. Así que iría por aquí, a la par de Chevreuse, que es interesante, pero no te va a cambiar nada de nada. De hecho, Cookie, incluso por lo que os dije, que da igual su... Bueno, puede ser interesante según qué condiciones. Xinjiang. La C2 de Xinjiang es la que hace que tu ulti, la parte física, tenga un 100% de probabilidad, con lo que solo debes jugar a Xinjiang con daño crítico y luego el resto de stats, pues recarga para tener prema ulti y toda la historia. ¿Esto qué significa? Que la C2 de Xinjiang sí es interesante, el resto os dan igual, no vayáis por la C6 ni nada, pero sería una C2 a la altura de estos carries que te suba más daño, pero nadie juega a Xinjiang. Así que la C2 de Xinjiang la pondríamos por aquí a la altura de Freminet. Siguiente personaje, Diona. Diona, creo que todos sabéis que tiene una C6 muy interesante. Diona prácticamente ya no se usa porque como healer crío o aporte defensivo crío se usa Charlotte, o en equipos donde los tics de curación o el área te perjudiquen se usa Layla como escudo. Pero Diona tiene una C6 que da más healing bonus si tienes menos de la mitad de vida para recibir un tic de a lo mejor 8000, 9000 de curación con tu ulti, y si tienes más de la mitad de la vida con el personaje en campo recibe un bono de 200 de maestría. Esto sí es muy importante, la C6 de Diona sí es importante, la pondría pues incluso por aquí por encima de Lynette, quizá a la altura de estos soportes dedicados, sobre todo porque Diona sí se sigue rescatando porque todavía tiene un equipo concreto que donde se puede usar y donde puede romper todo por encima de Layla y de Charlotte, que es con Gaming. Hay un equipo de derretidos con Gaming, free to play, que es Gaming, Rosaria, Diona, Bennett, que lo he explicado en otros vídeos, que no se usa mucho y que sí es uno de los tops ahora mismo equipos free to play de Genshin Impact, donde Gaming derrite y se beneficia el bufo de Diona y del escudo de Diona para que no te interrumpan. Y en ese equipo Diona no solo hace bastante, sino que en cualquier otro equipo donde juegues Diona C6 antiguos, pues equipos, yo que sé, con Jutao, que había bastantes, derretidos inversos y demás, la C6 y los 200 de maestría al personaje en campo que se beneficia de la C6 sí es muy importante. Pero igualmente Diona no se usa, no os matéis por la C6 de Diona. Aloy. Ni siquiera voy a hablar de Aloy, que le den. Lo siento mucho. Zoma igual tiene una C4 como Layla, no sé si es la C4 o la C6, creo que es la C6 en Zoma, que buffa los ataques normales del personaje bajo el escudo. ¿Esto viene bien por un equipo de Scaramouche más la consonancia Piro y todo lo demás? Pues bueno, no viene mal. ¿Cambia el personaje? No. Zoma realmente AC0 hace todo su trabajo. Es complicado Zoma, tienes que conseguir mucha recarga. Si quieres un escudo bueno, mucha vida. Si quieres crepitar, mucha maestría, pero entonces pierdes lo otro. Así que Zoma nada de nada. Zoma AC0 hace su trabajo y no tiene una constelación que te haga sobrevivir como Cookie, que al menos le da algo de importancia. Sayu tiene una C6, que es su constelación importante, que convierte toda la maestría en más curación y en más daño del torbellino de tu habilidad elemental.
¿Eso es interesante? Pues es interesante. ¿Te da más healing? Te da más healing. ¿Hace que AC6 en vez de construirse triple ataque se construya triple maestría porque cura más? Efectivamente. Así que Sayul AC6 realmente no es que cambie, ni que cure más ni mejor, ni haga nada más ni mejor, aparte de la exploración, que Jhin, pero tampoco es mejor explorando que Xiangyun, es decir, Sayul literalmente ha desaparecido del mapa. Tiene una C6 que, bueno, sirve, con lo cual la pondré por aquí con Chebrus como C6 de un soporte, que es mejor que una C6 de un carry al final, pero bueno, simplemente su C6 hace que cures un poco más, pero que la construyas en vez de triple ataque, triple maestría. Rara. Vamos con Xiangling, que la tengo por aquí ya, y creo que todos los personajes a partir de aquí, menos Yanfei prácticamente, son personajes de la 1.0, con lo cual, Xiangling, su C4 es de las mejores del juego, te da 14 segundos de pironado en vez de 10 que tienes sin la C4. Creo que es la que más cambia cualquier cuenta realmente. Creo que es la constelación número 1 que debéis adquirir, ya no solo tirando en los banners, ahora que viene Xiangling con Yelan y Emily, sino en la tienda, que la podéis ir consiguiendo poco a poco, y se puede conseguir una Xiangling gratis en el Abismo 3 para los que seáis muy nuevos. Así que si tenéis Xiangling y os falta una constelación, ir al Abismo 3 a dar la constelación que falta. Es de las más importantes para cualquier cuenta. Yanfei es otra C6 de un carry que le da más daño. Quizá la pondría por encima de Setos. ¿Por qué? Porque la C6 te da un sello más para los cargados y aumenta la regeneración, si no recuerdo mal, de estos sellos. Con lo cual, hace la C6 que tengas 0 de coste de aguante, porque al conseguir ya 4 sellos con la C6 y tener en cuenta la C1 y su talento que te reduce el coste de los cargados según los sellos que tengas, se convierte en un ahorro de coste de aguante de cargados del 0% o del 100%, es decir, no tienes coste, y aparte a más sellos, más daño de tu cargado, con lo cual con la C6 con 4 sellos hace que tengas 0 de coste de cargado y aparte multiplicas y aumentas tu daño de cargado, es decir, es una C6 poderosa. La C4 de Yanfei también, por curiosidad, te da un escudo a la propia Yanfei, o si lo vas a jugar como nuker soporte de algún equipo de Jutao, que se ha visto en su momento de Jutao, Shinkyu, Kazuha, Yanfei, pues entonces también sirve como una especie de soporte para dar un escudo a Jutao, y cuando entre Yanfei pues hacer un combo muy rápido nukeando, haciendo elemental cargado, ulti cargado, y te sales del campo. Rosaria salió después. A partir de Xiangyun para allá son 2 de la 1.0. Rosaria, su C2 es la más importante y su C6 es la peor de la historia. Que nadie se mate por sacar Rosaria C6. La C2 es la que te da 4 segundos más en tu habilidad elemental y pasas de 8 a 12, 12, 15 de cooldown. Con el segundo y medio de casteo son 13 y medio, 15, con lo cual solo hay un segundo donde no hay ulti en campo. Este full uptime que he hablado en otros vídeos, que es que tu ulti cubra todo el tiempo de su cooldown y la rotación. Con lo cual la C2 de Rosaria, quien quiera jugar Rosaria, sí es interesante e importante. La C4 es más energía, la C6 es la baja de resistencias físicas, que nunca jamás se usó y no sirve para nada, porque es mucho mejor usar un superconductor y te ahorras la C6 de un 4 estrellas, con lo cual Rosaria C2 es una constelación importante, la pondría por aquí incluso por encima de Diona, porque sí que sirve bastante. Y ahora sí, de una vez, todos los personajes que son personajes de la 1.0. Pues bien, Xiangyun tiene, creo que es la C1 o la C2, que reduce el cooldown del resto del equipo, mecánica que nunca jamás se volvió a utilizar y parece interesante. Raiden C6 sí que la usa, pero no casi nadie tiene Raiden C6. Y la C6 de Xiangyun es un caramba más con la ulti. Sabemos que la ulti de Xiangyun, por eso se recomiendan derretidos inversos, tiene una especie de cálculo de que todos los hits, los 4, podrían derretir, con lo cual cuando tiras la ulti de Xiangyun todos los hits derriten si el enemigo está aplicado por Pyro, con lo cual su C6 es mucho más daño como carry si lo juegas en carry, derretidos inversos, y su C2 tiene la curiosidad esta. Si sirve, no merecen la pena. Pues aquí, a la altura de Xinjiang, que pues hace más daño con la ulti y ya está, tampoco tiene más. Terminamos. Razor tiene constelaciones que te dan más recarga de energía. La C6 te da un hit electro extra cuando vas golpeando con tu mandoble sin tener que haber tirado la ulti, que para Hyper Blooming y tal no sirve ninguna constelación de Razor, jugarlo hace cero. Kaeya, si no recuerdo mal, la C2 o la C4, en los comentarios corregirme porque no tengo toda la biblioteca en la cabeza de todas las constelaciones de los personajes, seguramente, y lo agradezco mucho, alguno dirá, wow, ¿se sabe todas las constelaciones? Pues sí, soy creador del juego y me encanta. Pero de Kaeya no tengo claro si es la C2 o la C4, que es una constelación que conforme el personaje en campo elimine un enemigo, y esto hace que dependa de que tengas muchos enemigos pequeñitos que puedan desaparecer, porque si tienes un boss muy grande, la constelación de Kaeya no se activa, pues esta C2 o C4, que no recuerdo bien, te da más duración en tu ulti hasta una full uptime bastante completo, que eso está muy bien. ¿Es interesante? No, porque la mitad de veces en el abismo con Kaeya jugarás contra un enemigo que sea un boss gigante, con lo cual no tendrás eliminaciones
para aumentar el tiempo de tu ulti, con lo cual una Rosaria es mejor sub DPS que Kaeya, porque Kaeya a veces no tendrás full uptime. Es la C2 creo, porque la C4 de Kaeya te da un escudo. No sé si alguien lo sabía, pero Kaeya C4 te da un escudo, que luego puedes rotar al personaje principal. Sí, amigos, Kaeya da un escudo así todo raro. Así que nada, Kaeya lo pondría por aquí, junto a Razor. No sirve mucho en ninguna de sus constelaciones. Fischl tiene una C6 que te da una cantidad de multihits absurdos, porque lo que dice literalmente y se cumple es que cada vez que tu personaje en campo golpea, generas un hit extra de Electro en proporción al ataque de Fischl. Por eso Fischl, su best in slot es el Alas Celestiales, no solo por la proporción, sino por el ataque base tan alto. Con lo cual, la C6 de Fischl es una de las constelaciones que más daño aporta al personaje como sub DPS. Te puede aumentar el daño entre un 40 y un 50% adicional a la par que Xiangling. Y Fischl es un personaje muy importante, con lo cual la C6 de Fischl también es una de las más importantes de los 4 estrellas. Aparte de los soportes dedicados, la C1 es Akarosa y pues un poco lo que vamos viendo por aquí. Ningguang, nada, tiene una C4 que te duplica la barrera si te la rompen. Es una especie de sacrificios, pero en constelación. Y la C6 de Ningguang hace que acumules 6 Hades y cuando tiras un cargado después de la ulti, metes un cargado con los Hades. Es decir, el combo con C6 de Ningguang pues sería pantalla, ulti, rompes la pantalla, recolocas la pantalla y tiras el cargado con los Hades con la pantalla y es como una especie de nuke muy rápido que nadie sabe que existe y nadie lo usa. Dejad en los comentarios si sabíais cómo era este combo, porque creo que nadie sabe que Ningguang tiene un combo interesante. Así que nada, la C6 de Ningguang un poco inútil, no sirve para nada, tienes un combo mejor, pero bueno, por aquí con Razor y Kaeya. Beidou tiene una C6 que baja las resistencias electro de los enemigos, no sirve para nada, no os preocupéis, Kazuha Sombra Verde lo hace mejor, pero tiene una C2 que la pondré aquí a la altura de Rosaria, porque es interesante y Beidou es un sub DPS poderoso, que lo que hace es que los dragones con la C2 rebotan en 2 enemigos más, con lo cual cada vez que metes un básico el dragón golpea a 3 enemigos, al que golpeas y a 2 más, y eso aumenta el daño multitario de Beidou bastante, de hecho, y la aplicación electro para jugar luego pues equipos de Sprite a día de hoy, equipos de electrocargados. ¿Es fuerte? Es fuerte. ¿Es interesante? Es muy interesante, es una de las mejores C2, así que como veis en este orden de hecho está bastante bien. Bárbara tiene la C6 que cura y ahora en el abismo han hecho que cada vez que reseteas una sala, todas las constelaciones y demás y los cooldowns se resetean en general, con lo cual la C6 de Bárbara te sirve cada vez que reseteas una sala y si pasas el piso en la siguiente sala podrás volver a usarlo, con lo cual la C6 de Bárbara de revivir sirve. No es que haya muchos equipos donde Bárbara sea increíblemente poderosa, pero ya te cura un personaje, cosa que Kokomi no hace. Y Bárbara a día de hoy se usa principalmente para equipos de Bloom. No está nada mal Bárbara para equipos de Bloom. Y también para equipos de Hyper Bloom, sobre todo con un Electro Melee. Es decir, con Sino, Bárbara es un buen personaje. Jugando una especie de Sino, Furina, Najida, Bárbara, tienes un muy buen equipo de Sino y Bárbara te puede llevar Cazador de Dragones o Sacrificio para Sino, Sacrificio para resetear su elemental. Entonces, la C6 de Bárbara la voy a poner aquí en A, quizá a la altura de aquí, por ejemplo, porque igual sirve y te revive, pero bueno, tampoco hay que matarse por la C6 de Bárbara. Bárbara no se juega mucho. Quizá la pondré aquí, a la altura de la de Diona. No se usa mucho, pero son interesantes. Noel es C6 dependiente. Noel es un carry que con la C6 transforma toda la defensa en ataque, en resumen, como hace Ito al tirar la ulti. Y si no tienes Noel C6, vas a notar que Noel no hace literalmente nada, a pesar de que tengas un buen equipo. Así que la C6 de Noel, al ser tan importante y ser dependiente, la voy a poner aquí en tier A, quizá abajo, no sé, más o menos por aquí, a la altura de... La pondré a la altura de estos soportes Bárbara y Diona, no sé si por encima o por debajo, más o menos aquí, porque si no, no tienes nada. Y terminamos con 2 de los personajes iniciales gratis, Amber y Lisa, y 2 de los 4 jinetes del apocalipsis. Bien, Shinkyu tiene 2 constelaciones interesantes. La C2 te da full uptime de tu ulti, porque normalmente tienes 15, 20, 15 de utilización, 20 de cooldown. La C2 baja la resistencia a hidro 15% de los enemigos, que no es tan importante cuando vas con una Nemo, pero si vas a un equipo de Hyperbloom doble hidro de Shinkyu más Yelan, si aumenta el daño hidro, que es mucho, y te da 3 segundos más de ulti, que hace que tengas 18, 20 más el tiempo de casteo, pues 18 y medio, 20, con lo cual ese full uptime del que hablaba. ¿Es importante la C2 de Shinkyu? Sí, la pondría por encima de todas estas, incluso por aquí o por aquí abajo, pero la C6 de Shinkyu no solo amplía el daño de Shinkyu, porque cada 3 normales incluyendo, es decir, 2 no, 1 sí, ese 1 sí, te mete 5 espadas y eso hace que no solo hagas más daño, sino que además apliques más hidro para que todos los equipos de vaporizados sean 100% funcionales, principalmente los Raiden National y los vaporizados de Jutao, que son los equipos que más aplicación de hidro necesitan. Con lo cual, ¿esas C2 y C6 de Shinkyu son importantes? Sí. ¿Podrían llegar a estar aquí? La verdad es que sí, por encima de soportes dedicados que habilitan equipos, porque esto es para un solo equipo y esto es uno de los mejores 4 estrellas del juego para todos los equipos del juego. Así que sí.
C1 de Bennett, la pondré por aquí junto a Sakarosa, quizá por encima de estas de aquí, quizá por encima aquí también. La C1 de Bennett hace que tu ulti siempre cure y siempre te dé el bufo. Si Bennett no es C1, o cura o te da el bufo, pero mientras te cura no te da el bufo, con lo cual pierdes muchos snapshot para aumentar el daño del equipo, que eso es que cuando un personaje tira la ulti se beneficia siempre del bufo de Bennett, y aunque la ulti de Bennett se acabe, mientras dure la ulti del personaje que hizo snapshot seguirá con el bufo de Bennett hasta que se acabe la ulti, eso es el snapshot. Entonces ocurre con el resto de bufos, no solo de Bennett, sino el resto de bufos del equipo, de los personajes, menos los bonos de daño infligido y alguna cosa así adicional rara. El caso es que sí, la C1 de Bennett es primordial en todas las cuentas, creo que sabéis que estos tres iban a estar aquí arriba. Lisa tiene una C4 o C2, no me acuerdo bien cómo cae ella, que lo que hace es reducir la defensa de los enemigos, y la defensa no es la resistencia, es un valor más importante, con lo cual como sub DPS de Eula o en algún equipo raro, pues puede no estar nada mal la bajada de defensa de los enemigos, con lo cual esa constelación de Lisa la llegaría a poner por aquí, pero es que Lisa no se juega nada de nada, literalmente, así que no sé si ponerla por aquí o más abajo. Lisa podéis elegir vosotros dónde ponerla, porque al final quizá es importante. Quizá diría que esa bajada de defensa sí es más importante que todo lo que hemos visto anteriormente, porque sí aporta mucho daño. La pondría lo más abajo de A. Y por último, Amber, creo que era la C4, porque la C6 lo que hace es bufar el ataque por ciento. Cuando tiras la ulti, la C6 bufa el ataque por ciento de los aliados y demás. Y creo que el área de la ulti también. Lo que hace la C4, es decir, la C6 de Amber, olvidaos, no es importante. Lo que hace la C4 es darte, creo que una carga más del Barón Bunny, y aparte aumenta una burrada el daño del Barón Bunny. Esa es la constelación importante de Amber. Todos estos vídeos de Amber haciendo 200 y 300.000 con el Barón Bunny que he hecho en directo y que habréis visto en internet, en otros sitios también, solo son reales, solo se pueden conseguir si usas la C4 de Amber, que te aumenta el daño del Barón Bunny, y la C2. O sea, y las dos cargas de tu elemental, perdón. Así que Amber, si tiene una C4 para ser un sub DPS nuker, pues para hacer un poco de vídeos y tal, interesante. La pondré aquí a la altura de los carries, por encima de Xinjiang, por debajo de, bueno, por encima de Xiongyun también diría, la pondré ahí básicamente. Así que esta es la tier de las mejores constelaciones de Genshin Impact, de los 4 estrellas que te pueden arreglar cuentas. Desde los personajes que les da exactamente igual tener constelaciones, aunque se os he explicado cada una, por si estáis en el final, pues que sepáis que cada personaje tiene su explicación también. Prácticamente no cambian, hasta aquí toda la C, estos no cambian nada. La B sí te aportan un poquito, pues la C2 de Colei más aplicación. Colei ya ni se usa, ni tampoco es mucha aplicación, sigue siendo poca. Estos que son carries y te aumentan el daño en general, esta también. Ella, que al final no va a ser mejor ni que Shen Yun ni que Jin, pero hace cosas con la C6. Chebrus, que su C6 es malísima y que hace 0 hace todo, pero al menos es un soporte que hace algo. Ella, ataques normales, velocidad de ataque con C6. Ella, que te hace sobrevivir con 1 de vida para sí misma. Y a partir de A sí son constelaciones que aportan bastante a las cuentas y al equipo. La constelación de bajar defensa de Lisa, la C4 y C6 de KB para los equipos de Bloom, que es el único sitio donde se juega, la C4 de Lynette para la recarga extra, la C6 de Noel, que si no hay C6 no juegas a Noel, pero con C6 es fuerte como carry en un equipo concreto y correcto. La C6 de Bárbara, que cura y te revive un personaje y ya se puede usar perfectamente en el abismo cada reset. La voy a poner por encima de Diona. La C6 de Diona, que te da 200 de maestría, muy fuerte para el equipo. La C2 de Beidou, por los dragones extra y el daño extra, que es una salvajada y la aplicación. La C2 de Rosaria, full uptime en su ulti. C6 de soportes dedicados, bastante importantes, pero se pueden jugar sin C6 estos dos concretamente. La C1 y C6 de Gaming. C6 de Gaming sobre todo le convierte en uno de los mejores carries del juego, literalmente, debajo de Nubilet y Arlequino y poco más, la verdad. C1 de Sakarosa, energía para el equipo, una elemental más, juntar, etcétera. Más daño de Torbellino si tienes un Sakarosa Taser. C6 soporte dedicado, C6 soporte dedicado que no jugarían y no se recomiendan en ningún equipo si no son C6. C6 de Fischl, sub DPS increíble, aumenta tu daño una burrada. C1 de Bennett, ya sabéis. C2, C6 de Xinkyu y C4 de Xiangli. Estas son las mejores constelaciones de los 4 estrellas de Genshin Impact, y revisando el top no cambiaría nada. Creo que está bastante bien. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por todo el apoyo al canal, invitadísimos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.